Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Social Investor con el patrocinio de M&G Investments. Soy María Gómez Silva. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros en el estudio a Ana Rivero, que es directora de Inversión Sostenible de Santander Wealth Management and Insurance. Con ella vamos a repasar los temas de la actualidad de ESG y, por qué no, nos va a contar su visión sobre cómo ve la inversión sostenible desde esta posición tan privilegiada. Hola Ana, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Pues nada, Ana, si te parece vamos a entrar en materia. Lo primero que quería preguntarte es, dado todo el revuelo que ha habido ahora mismo en la industria de la gestión de activos, ¿no?, con la aplicación de la normativa europea, la SFDR y toda la cascada de rebajas que ha habido de fondos, artículo 9, ¿no?, los verdes, los más sostenibles, ¿cómo veis vosotros eso desde Santander Wealth Management? Pues la verdad es que hacía falta la regulación, hacía falta esta normativa para tener un marco común en el que todos avanzáramos en la misma dirección. ¿Qué pasa? Que esta normativa salió con muchas exigencias de principio, pero con muy poca, ¿no? Sí, y muy poca, muchas exigencias de timing, de tiempos en los que tenías que hacer estos ajustes, pero muy poca definición real. O sea, dejaba muy abierto realmente cómo podías clasificar tú tus inversiones, y eso provocó dos tipos de comportamiento muy diferentes. Todos queríamos, obviamente, cumplir, ¿no? Y todos queríamos estar ahí, todos los grandes inversores. Y hubo quien dijo, hacemos un primer movimiento muy fuerte, ¿no? Y clasificamos todos según lo que nos decía en ese momento la legislación, pero interpretándolo, porque ya te digo que el problema era que no había había como una primera línea, pero no había la segunda, la tercera y la cuarta que siempre necesitas para poder acotar definiciones, ¿no? Y otra, la segunda forma de verlo, que es un poco la que utilizamos nosotros en Santander Asset Management, fue decir, oye, vamos a esperar, porque esto está claro que tiene que desarrollarse más, tiene que darnos más definiciones, más niveles, más contenido en la legislación, y fuimos muy despacito. Y eso generó realmente dos tipos de interpretación, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que efectivamente un año y medio después, la legislación ha seguido avanzando, está siendo mucho más detallado en qué significa inversión sostenible, qué significa impacto, qué vale, qué no vale, qué tienes que poner, qué no tienes que poner, y eso ha provocado que los que con muy buena intención al principio dijeron, oye, yo todo lo clasifico de esta forma, pues ahora ya han tenido que decir, es que con estas nuevas aportaciones prefiero ser más prudente y esperar y volver a clasificar como artículo 9 algo cuando ya tenga realmente encima de la mesa toda la letra pequeña de la legislación. Eso es un poco lo que ha pasado. Pero esto para mí tiene toda la lógica, porque demuestra dos cosas. Primero, la voluntad que tenemos todos de hacer esto. O sea, que es que la gente no se ha quedado fuera, tampoco puedes legalmente, ¿no? Pero no se ha quedado fuera de la inversión sostenible. Y luego, que efectivamente es un mundo en el que estamos construyendo poco a poco, entre todos. O sea, es imposible. Vas a encontrar fallos, vas a encontrar baches en el camino, se te van a abrir 3 o 4 puertas a la vez y vas a tener que decidir. Pero todo eso va a ser durante un periodo de tiempo todavía importante. Por lo menos en los próximos 2 años ya conocemos que va a venir más regulación y más detalle de la regulación. Luego esto va a provocar que probablemente volvamos todos al nivel de la prudencia, ¿no? Un poco más prudencia o cautela o espera, que lo que yo entiendo que pasó al principio, que hubo mucha gente que dijo, oye, yo esto lo compro ya, pero con buena intención. Esto lo compro ya, lo hago ya, lo pongo ya, y y aparte hay que entender también que cuando se clasificó al principio como artículo 8 como artículo 9, esto lo ve un supervisor, en muchos casos Luxemburgo, en otros casos aquí el CNMV, pero si tus fondos están registrados en Luxemburgo, te lo ve el supervisor allí, ¿no? Y te lo aprobó. O sea, te dijo, vale, tu clasificación es correcta. O sea, que nadie se precipitó en el sentido de, me lo invento. No. O sea, era con la ley que había, interpreto esto, el supervisor me lo compra. Pero es que la ley se ha modificado. O sea, se ha ido, más que modificado, detallado, completando. Exacto. O sea, que eso es un poco lo que ha pasado. Pero veo una diferencia, que en España no ha habido rebajas, ¿no? En Santander tampoco. ¿Por qué en España se ha sido más prudente? Exacto. ¿No? Es por lo que te comentaba, porque había una cierta... Nosotros, por ejemplo, hemos tenido desde el principio un equipo propio de gente experta en inversión sostenible, en ESG sobre todo, que con ellos hicimos este primer assessment, ¿no? Esa primera valoración de decir, oye, aquí nos vale más la pena esperar. Nuestros fondos de inversión y nuestro público objetivo no es ni especializado en ESG, ni la casa, es una casa Santander Asset Management especializada en productos de inversión sostenible. Luego no tenía sentido decir, oye, todo, vamos a ver cómo corremos, vamos a ver cómo lo hacemos. Sin embargo, sí que decíamos, vamos a empezar a construir los datos, que son muy necesarios y que seguro que te cuenta todo el mundo lo mismo, ¿no? Porque el gran problema de la ESG son los datos. Entonces, pues hace 2 años todavía había menos datos que los que hay ahora, ¿no? Entonces vamos a esperar, vamos a ir
poco a poco construyendo esa franquicia interna, ¿no? Es decir, oye, que nosotros tenemos nuestra metodología propia, nosotros tenemos nuestro rating SG propio, todo eso lleva un tiempo y en función a esa metodología y a ese rating es cuando vamos a clasificar nuestros productos y sabíamos que no lo podíamos hacer desde el principio. Santander Asset Management es muy pionera en España en estos temas, ¿no? Tanto con el equipo que te he comentado como cuando entramos en NetZero, hemos sido los primeros siempre, o en IGCC, y eso yo creo que lo ha tomado un poco como referencia el resto del sector para decir, oye, vamos a ir todos de la mano, ¿no? Vamos a ir en conjunto, porque donde está realmente el grueso de la gente que ha corrido más o que ha sido más, pues que ha tenido más ambición, es en Francia, son las gestoras francesas, sin duda ninguna, pero también debido a la legislación, porque en Francia empezó mucho antes. Por ejemplo, tienen etiquetas, los labels estos famosos, nosotros aquí ni los tenemos ni la gente los quiere tener en general, porque todavía te supondrían más regulación en este momento, ¿no? Que las cosas todavía no están muy definidas. Sin embargo, en Francia sí, fue muy rápido. Entonces, esa adaptación de los fondos de gestoras francesas fue muy rápida, y obligó un poco también a todos a mirarnos y decir, oye, ¿qué hacemos nosotros? No tenemos esa prisa, no tenemos esa necesidad, tenemos otro público objetivo y no hizo falta. O sea, no hizo falta correr tanto. Entonces, es realmente lo que pasa con las gestoras en España, ¿no? Que muchas, en volumen, muchas pertenecen a grandes grupos bancarios donde tú estás vendiendo a un público objetivo que no es especializado, que no es institucional, que no es un público que te va a pedir ya mañana que todos tus productos sean. Entonces, no tenías esa prisa. En la principal asociación europea de minoristas se ha quejado un poco ante Bruselas después ante lo que ha sucedido, ¿no? O sea, alguna alerta de greenwashing. ¿No os preocupa, aunque en España no haya habido rebajas, no os preocupa que esto afecte a la percepción que pueda tener el inversor final respecto a la ESG, ¿no? Decir, bueno, me están dando un poco gato por liebre, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, el greenwashing preocupa muchísimo y me parece además estupendo que preocupe porque así ocupa a la gente en evitarlo. Y eso es el principal motivo por el que la legislación, la regulación se está adaptando permanentemente para evitar precisamente estos problemas de greenwashing que muchas veces son reales pero otras veces son percibidos y no es tan cierto, sencillamente es producto de esa falta de una regulación total, absolutamente detallada. Pues por ejemplo ahora con las nuevas inversiones de inversión sostenible, las nomenclaturas de los fondos, esto se está decidiendo ahora. Esto hace un año no existía esa obligatoriedad, ¿no? De tener definidos el porcentaje de inversión sostenible real que hay dentro de un fondo para que se llame sostenible o el porcentaje de la cartera de ese fondo que tiene que estar sometido a esos ratings y a esa política de inversión que promueve la sostenibilidad para que sea un fondo artículo 8 que se llame SG o se llame sostenible, ni te cuento con impacto. Claro, yo creo que donde realmente hay que ser súper estricto es con aquellos fondos que se llaman impacto, porque el impacto... Hay que medirlo. No es solo hay que medirlo y en mi opinión, en la opinión del equipo de la casa, una de las cosas que se está teniendo menos en cuenta es la adicionalidad. El impacto real, y por eso mucho del impacto se hace en inversiones alternativas, con inversiones reales, es que tiene que ser adicional, es decir, que tú solo puedas conseguir ese impacto a través de esa inversión. Eso, por ejemplo, en fondos de equities es más difícil, en fondos de renta variable es más difícil probarlo, porque hoy tengo yo las acciones, mañana las tienes tú, porque las estás vendiendo en el mercado, ¿no? Y es muy difícil, entonces tienes que tener muchas más cosas que justifiquen ese impacto. Pues por eso es en el artículo 9 donde está realmente el grueso del tema y por eso la gente se ha ido retirando, porque oye, es que igual al principio valía, pero esto va a acabar siendo, unos fondos artículo 9 van a acabar siendo todos, los de impacto y los de no impacto, van a acabar siendo todos realmente muy puros en sostenibilidad. Y hoy por hoy no hay tanto fondo de inversión que esté preparado como para que cumpla con un 80% de inversión sostenible dentro de su cartera, ¿no? O sea que yo creo que es una retirada para poder avanzar más fuerte, ¿no? Aunque ya quede un poquito lejos, tengo entendido que fuiste una de las pocas personas que fue a la COP27 dentro de la industria de la gestión de activos española. ¿Qué supone, o sea, qué os aporta a Santander el hecho de llevar a una persona a la COP27? Pues es la tercera vez que voy. La primera fue aquí en Madrid porque obviamente era mucho más fácil y fue donde realmente descubrimos lo que había, todo lo que hay detrás, ¿no? en el backstage de la COP, que cada vez está más claro que el centro de las decisiones que se adoptan tienen que pasar por la financiación de esas mismas decisiones. Y este año en Egipto se ha visto clarísimo. O sea, más que la COP de la adaptación o la mitigación, parecía la COP de la financiación, porque todo lo que decidas
alguien lo tiene que financiar. Y eso implica al sector financiero. Y el sector financiero tiene que estar escuchando, tienes que estar viendo, tienes que estar preguntando. Ves a toda la industria, está toda la industria, tanto financiera como de gestión de activos, sobre todo de grandes grupos, ¿no? menos los pequeños, ¿no? Pero los que están en grandes grupos, pues estás pues poniendo en común cómo es tu situación en tu país, como la situación en otro país o en las regiones en las que tú trabajas. Y al lado de la financiación no existe si no hay inversión. O sea, la financiación y la inversión van juntas. Por eso interesa también desde nuestro punto de vista. Es decir, vale, si asisto a las COPs, estoy entendiendo hacia dónde va a ir la financiación a nivel macroeconómico, a nivel presupuestario público de estas nuevas transiciones hacia la sostenibilidad, y eso, lógicamente, va a provocar que haya tendencias en mercado y sobre todo en la parte relacionada con lo verde, ¿no? Con la parte climática, donde tú ves si estás o no estás, dónde te vas a posicionar y qué clase de producto estás ofreciendo, si estás entendiendo en tu estrategia de producto hacia dónde van las grandes masas de dinero público, teniendo en cuenta que no hay transición energética ni transición verde sin que el dinero privado acompañe al dinero público. Sería imposible. Solo con los acuerdos que se han hecho este año, ya se estaba calculando que para el Fondo de Mitigación de Daños y las cuatro cosas más que se han acordado, hacen falta nuevos entre 4 y 6 billones de dólares, nuevos, adicionales a los que ya se estaban previstos al año. Eso no lo puede poner el dinero público. Y no te digo nada en los países emergentes, donde sus grandes reivindicaciones en las COPs son siempre, oye, yo no tengo esa cantidad de recursos disponibles para desviarlo o quitarlo de, por ejemplo, el pago de mi deuda, para cambiar mi economía hacia la sostenibilidad. Necesito iniciativa privada y necesito que alguien invierta en cambiar un poco la estructura de los países, ¿no? Entonces ves, la verdad es que desde el punto de vista estratégico es importantísimo porque ves perfectamente los posicionamientos que hay, hacia dónde va, hacia dónde no va, lo que se estanca, lo que avanza, los intereses geopolíticos, que son importantísimos también incluso para comprender los mercados. Es muy importante verlo, ¿no? Entonces yo cada año, o sea, Madrid para mí fue, no es porque seamos españoles, pero para mí fue la mejor de las tres, he ido con gran diferencia, se organizó fenomenal y hubo un montón de participación y de acuerdos. Luego Glasgow, y esta ha sido un poquito más decepcionante en el sentido de los acuerdos finales. Eso te iba a preguntar. El consenso es que la COP ha sido decepcionante, ¿no? ¿Qué hace falta para que, o sea, que lo que estamos viendo, que este verano en España el cambio climático ha sido una evidencia, o sea, es imposible negarlo, ¿no? ¿Qué más hace falta para que la gente se comprometa a nivel global para luchar contra este fenómeno? Pues es un poco lo que estamos hablando. Hace falta dinero, básicamente, y el dinero no el privado, que el privado obviamente hace falta, sí que hace falta, pero tú no le puedes obligar a un sector privado en general, ni a las empresas, ni al sector financiero, ni a los corporativos, a que destinen parte de su dinero o parte de su inversión a más de lo que ya están haciendo, porque se está haciendo mucho. El dinero público, pues es muy difícil, que sobre todo las financiaciones multilaterales, ¿sabes? ¿Qué es lo que se necesita? Pues para incorporar a los países emergentes, que es muy importante. Hace falta organizar, reordenar. Una de las cosas que se han hablado ya en esta COP y que para mí es muy importante es el acuerdo de Bridgetown, que es una iniciativa que lo que quiere es que se empiece a hablar de la reforma del sector financiero. O sea, el sector financiero tal y como está en esta iniciativa, lo que se dice es que se necesitarían quizás reglas nuevas que faciliten y favorezcan que todo el sector financiero mundial, no el europeo que está muy convencido, sino el mundial, vea incentivos adicionales a poner parte del capital a producir en esta transición energética, ¿no? O sea, hace falta más voluntad. Yo creo que hace falta más voluntad en general, tanto privada como pública, o sea, tanto desde los gobiernos en general y en particular, ya digo, es muy complicado, es muy complejo para los países de las economías emergentes, es muy difícil comprometerse pues, a cero emisiones o comprometerse a este tipo de cosas en el estado que tienen de financiero y también de crecimiento, con unos tipos de interés ahora tan elevados, con una inflación tan elevada, se hace más difícil comprometer ese dinero público y por lo tanto lo que hay que hacer es incentivar la iniciativa privada, claramente, y por eso esto va a llevar tiempo, esto es un tema de décadas, ¿no? Aprovechando que te tengo aquí, te quería preguntar un poco por la posición, ¿no?, del Grupo Santander respecto a la inversión socialmente responsable. ¿Qué objetivos tenéis? ¿Cómo os lo planteáis? Pues vamos muy de la mano de lo que se está haciendo o de lo que se está exigiendo en general regulatoriamente en el sector.
Por lo que te decía antes, porque no hay ninguna necesidad de correr, ni de liderar, ni de ser pioneros, no hay ninguna necesidad. Lo que hay que hacer es hacer lo que nos están pidiendo y hacerlo bien, para que efectivamente luego no tengas que recular o no tengas que salir de algunas iniciativas o no tengas que pues, replantearte un poco el esquema. Entonces, en el caso de las nuevas regulaciones, quizás la más relevante para lo que es el grupo es el Green MiFID, ¿no? Es el nuevo test que se ha puesto en marcha ahora después del verano y que solo lleva muy poco tiempo, con lo cual no podemos extraer conclusiones. No, con 3 meses que tenemos de datos no podemos extraer demasiadas conclusiones. ¿No nos puedes dar ninguna pinceladita? Realmente es que lo hemos intentado analizar y claro, entre que en agosto, en septiembre tampoco tienes todavía datos. El de octubre, con toda la subida de tipos de interés y todos los pues nuevos productos que han salido de monetarios corto plazo, que es lo que la gente quiere tener ahora con un cupón elevado, pues no es significativo. Es lo que está contestando la gente. Somos conscientes de que no es lo que va a salir dentro de un año, ¿no? O sea, entonces hay que esperar a ver realmente cuál es el apetito del inversor, el apetito del cliente, porque muchos inversores y otros sencillamente es un cliente de banca normal y corriente que tiene parte de su dinero invertido en fondos, pero no es una vocación inversora, pues como puede tener un cliente de banca privada, ¿no? O como puede tener un institucional. Y eso es un cambio que creo que va a ayudar muchísimo. O sea, tener esos datos, poder pues eso, girar tu palanca de qué promueves, qué no promueves en función de lo que el cliente te está diciendo que quiere, va a ayudar mucho a adaptar productos, a proponer productos nuevos, una oferta diferente, a clasificarlos y por lo tanto modificarlos de la forma en la que el cliente te está pidiendo, y esa es un poco la estrategia que seguimos, es la de ser prudente, esperar y no forzar un poco la máquina sin tener esa información que es súper relevante, ¿no? Que es qué quiere el cliente. Hay que conjugar qué buscan los clientes, con qué te está pidiendo la regulación, con qué posición quieres tener tú en este mundo, ¿no? Entonces, sin prisa, sin pausa, pero en un mundo que ahora mismo es complejo, porque el mercado es complejísimo. Ahora mismo es muy difícil, es mucho mejor no correr, es mucho mejor no precipitarse, no pretender descubrir aquí la piedra filosofal, sino ir poco a poco y seguir haciéndolo, como digo, muy bien, muy despacito, mucho dato, mucho proveedor, mucho análisis, cumplimentar perfectamente todo lo que regulatoriamente se nos pide y avanzar con paso firme y seguro más que correr, ¿no? Pero en estos micrófonos nos han comentado también otras personas también de la industria que el test que era complicado, o sea, que planteárselo a los clientes les suena chino, vosotros que tenéis mucho volumen. Es lo que comentábamos antes, que ha sido muy exigente, están siendo las regulaciones muy exigentes con los plazos. Es como esto hay que hacerlo, todos sabemos que hay que hacerlo ya. El hay que hacerlo ya nos ha pillado a todos sin la suficiente incluso experiencia, te voy a decir, o sea, sin el suficiente bagaje como para poder, y ni el desarrollo normativo realmente fácil, ¿no? y granular que decíamos antes, como para poder hacerlo desde inicio perfecto. Eso está claro. Por ejemplo, la definición de lo que es sostenible o no es sostenible sigue sin ser obligatoria hasta enero del año que viene. Estamos todos todavía en proceso de, oye, ¿qué hago? Si coges el índice de Morgan Stanley mundial, por ejemplo, de equities, solamente en la media de lo que estamos haciendo las gestoras, viendo qué hay ahí de inversión sostenible que puedas decir al regulador que es inversión sostenible, bueno, pues la media de las gestoras grandes es un 40% del índice. Si luego el test MiFID te dice, no, tienes que tener un 50% de inversión sostenible para poder llamarlo sostenible. Esto falta encaje, faltan datos, faltan piezas, ¿no? En el puzzle total. Y por eso hay que tener, pues eso, prudencia, y es muy difícil, sobre todo para el distribuidor, más que para las gestoras, que sí que somos todos especialistas en esto, nos hemos ido convirtiendo en especialistas en esto. Los distribuidores no, los grandes distribuidores de las redes comerciales de los bancos no tienen por qué tener este conocimiento tan granular de lo que es cada cosa, ¿no? Y mucho menos el cliente, claro. El cliente retail, por supuesto que no tiene el conocimiento. O sea, que esto va a costar y por eso hay que hacerlo bien, básicamente. Y mucha formación y mucha información es lo que hay que dar. También te quería preguntar un poco por estrategias. Me has comentado antes de empezar la grabación que empezaste con las exclusiones. ¿Qué tipo de estrategias estáis utilizando en Santander y cuál es vuestro objetivo? Si es avanzar más hacia el engagement, no lo sé. Sí. Bueno, tenemos, como te digo, una base muy sólida que es integración SG, directamente. O sea, es la base de todas las estrategias, es tener nuestro propio rating, nuestra propia metodología que te permite decir y hacer integración SG en todos los productos. A partir de ahí aplicamos, por supuesto, exclusiones, esto ya lo hace todo el mundo, ¿no? Aplicamos Active Ownership, es decir, tenemos engagement individual y colaborativo, o sea, estamos en las dos vertientes y
cuando tenemos fondos dedicados, sostenibles, que ya tienen promoción de la sostenibilidad, aplicamos en la gran mayoría de los casos best in class. Que cambiamos el porcentaje de qué cantidad de la cartera tiene que aplicarle el best in class en función de que el producto sea más o menos orientado hacia la sostenibilidad. Pero en los fondos que se puedan llamar sostenibles están alrededor del 70%. Es decir, que el universo de inversión en el que invierten excluyes el 30%, no por criterios de exclusión de pues los típicos, ¿no? De armamento, tabaco, etcétera, sino porque no cumplen, o sea, no están entre el percentil de los 70 mejores en nuestro rating ESG. Esa es básicamente la principal forma de aplicar la ESG que tenemos en Santander. ¿Que vamos a avanzar? Por supuesto. Siempre estamos pensando en si tenemos que sacar fondos temáticos, fondos climáticos, y lo acabaremos haciendo, pero cuando tengamos todo lo demás ya absolutamente perfectamente montado, todas las piezas perfectamente puestas, y podamos hacer de eso algo mucho más escalable, ¿no? Y mucho más fácil de contarle al cliente o de contarle a una red, que si de repente sacas un fondito pequeño, pues otra estrategia que tenemos, que llevamos muchísimos años con ella, es la solidaria, ¿no? La de la inversión responsable, la que implica cesiones de comisiones pues a distintas ONGs o a distintos proyectos. Ese somos muy grandes, el último fondo el que hemos sacado en Red, ese es clarísimo, ese combina la integración ESG, los ODS, la estrategia de ODS con la estrategia de responsabilidad, ¿no? Y ese por ejemplo, ha sido un salto, ¿no? de calidad en la oferta. Aquí te hemos colocado 3 patas en esta estrategia que son novedosas para nosotros y que creemos que nos colocan también en un fondo social, ¿no? Que también va haciendo falta. Hay mucho fondo de clima, hay menos fondo social. Sí. La última pregunta que te quería hacer es que siempre se dice, ¿no?, que el apetito por la ESG es más institucional, pero vosotros que tenéis mucho minorista, ¿vosotros realmente se está notando un incremento del apetito por este tipo de productos o la cosa va más despacio de lo que sería deseable? Yo creo que la cosa va despacio, pero no sé si es deseable que vaya más rápido. Esa es mi duda personal, porque si va más rápido, nos encontramos con lo que hemos estado comentando en todo el programa, ¿no? Que por correr no vas a hacer las cosas mejor. El cliente retail va sabiendo lo que es la ESG, lo que es la sostenibilidad, pero con una capa muy por arriba, ¿no? Porque hay que formar primero a los vendedores, a los comerciales y también al cliente. Esto va a llevar tiempo. Es verdad que el institucional siempre ha sido, por razones puras de sofisticación y de objetivos clarísimos que tienen adicionales a la rentabilidad financiera, otro tipo de objetivos pues más relacionados con la sostenibilidad, y sigue llevando claramente la voz cantante en quién exige, ¿no? Que tengas productos de inversión sostenible. Pero el retail sí que ha ido creciendo, además en todo el mundo. Ha ido creciendo desde el Acuerdo de París, del 2014 al 2021, había un incremento enorme a través de los fondos de inversión, que eso es la cuestión. Los fondos de inversión se han ido transformando, han sido motor. Claro, han ido ofreciéndolo, han ido integrándolo, y entonces el cliente, el partícipe al final, es consciente porque le van llegando los reportes, los informes, va viendo lo que es la sostenibilidad, y entonces sí te diría que va lento, pero que yo tampoco creo que sea bueno que corra mucho la inversión minorista, la verdad. Pues Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado en el estudio y haber compartido con nosotros tu visión sobre cómo ves la ESG, sobre tus experiencias en la COP y sobre la visión de Santander sobre la inversión sostenible. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos y por seguir los contenidos de Social Investor en iVoox y en el canal de finanzas.com en YouTube.